Mi querido, entonces, con Ministerio de Bethesda, Casa Central, ustedes ven el nuevo logo que tiene Bethesda de Estados Unidos, y acá Ministerio de Bethesda Chile, ya con sede en Villalmar, porque además está el Pastor Oscar como Ministerio de Bethesda, allá en Quilpué. Mis queridos hermanos, entonces estaríamos en el último estudio del Evangelio de Marcos. Impresionante cómo, hermano, cómo 16 capítulos de un libro nos generaron 72 estudios, los cuales usted puede repasar, y si alguno de ustedes necesita algún apunte de alguno de los estudios, me lo pide y yo se lo envío. Porque yo estaba enviando los apuntes, pero veo que no todo el mundo los consigue, así que mejor lo voy a enviar a aquel que lo necesite y me lo pide. A ver, como alguna vez la Jessica me pidió un apunte y yo se los mando, yo le voy a mandar los apuntes a aquellos que me lo están solicitando. Entonces, una vez más, para terminar, tal vez es la última vez que voy a decirlo, el autor del libro de Marcos es desconocido, pero se le atribuye a Marcos, que es el sobrino de Bernabé, que acompañó a Pablo y a Bernabé en los viajes misioneros un tiempo. Eh, Abarca desde el bautismo de Juan hasta su resurrección, que es lo que vamos a ver hoy día en los últimos momentos. Y es un evangelio sinóptico porque cuenta con dos evangelios paralelos. Y es un evangelio canónico. Canónico, canon significa conjunto de libros aceptados en la Biblia. Y es un evangelio canónico, aceptado. No es controversial, no es que algunos lo acepten y otros no. Fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo. Entonces leemos acá, para que usted me siga. Leemos entonces, dice en Marcos 16, 14 al 20. Finalmente, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Explico un poco la lectura, dice, se le apareció finalmente, quiere decir que, como ya hemos visto, se le había aparecido individualmente a varios discípulos, pero no al conjunto, sino que y a los 11, porque ya no hay 12, ¿sabes? Judas ya no está. Entonces ellos estaban sentados a la mesa, quizás comiendo en el lugar alto, escondidos, temerosos que los fueran a matar, y se les apareció. Entonces dice que le reprochó la dureza del corazón, porque la verdad es que esto ocurrió como una verdadera prueba, porque las pruebas que Dios, la cual Dios nos pone, no están destinadas generalmente a que Dios conozca cómo somos nosotros. Dios sabe cómo somos nosotros, sino que están destinadas para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, si usted se recuerda, muchos de ellos juraron una fidelidad total al Señor Jesús y que estarían con hasta la muerte y que creían sus palabras, y ellos fueron enseñados por el mismo Jesús en una unción tremenda. Entonces, con verdad es increíble. Entonces Jesús pone a prueba esa fe que ellos dicen tener cuando se le va apareciendo a personas resucitados y les pide que le comuniquen a los apóstoles que Él está resucitado, pero no lo creen. No le creen a María Magdalena, no le creen a los dos hermanos que van camino a Maús. Entonces, eso es una prueba, y muchas veces las pruebas en las cuales Dios nos permite que estemos son para que veamos nosotros mismos. Y eso nos debe ayudar a nosotros a cambiar. Pero hay gente que es negacionista de esto. No, que le echa la culpa a todo alrededor o a las personas porque a lo mejor fracasó en una prueba o porque no, si las pruebas no son una maldad. Dios no tiene pensamiento de mal contra nosotros, sino de bien. Sino que la prueba pretende que tú te conozcas a ti mismo, que veas cuánto calzas, que veas cómo estás y así puedas crecer. Porque negar que estamos mal en alguna área o negar que no nos está yendo bien en alguna cosa, no nos permite salir de la situación o crecer. El crecimiento parte con la idea de reconocer en esta situación estoy. Y de aquí para allá parto. Pero no, si yo no niego, entonces nunca salgo. Entonces, esta situación, este reproche que hace Jesús a la dureza del corazón, tiene que ver netamente con la idea de que ellos se den cuenta en qué condiciones espirituales realmente están y no en la que creen que están. Y el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí la comisión es recorta, po.
Realmente el único libro que relata la comisión como está, que es Mateo 28, la trata, por tanto, ella ser discípulo, la trata en las tres áreas: hacer discípulo, integrar a la iglesia y hacer los discípulos. O sea, digamos, predicar el evangelio, integrar a la gente que se convierte a la iglesia y convertirlo en discípulos, o sea, hacerlos como Cristo. Entonces, pero aquí no, aquí es como un poco más lapidario. ¿Eh? Dice, vayan y prediquen el evangelio. La buena no, a toda criatura, hay que usar la palabra criatura, eso vamos a ver. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, hermano, que son misterios y que Dios pretende decirnos. Y ahí vamos a ver algunas. Y estas señales seguirán a los que creen. Por favor, fíjese bien que dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los discípulos, no dice a los apóstoles, no dice a aquellos simpatizantes, no dice a los creyentes, digamos creyentes como simpatizantes, me han dicho, o asistentes a la iglesia, o parte de una congregación, o parte de una denominación. Dice a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Hemos llegado al final del estudio del libro de Marcos, ¿verdad? Jesús ha resucitado y empieza a manifestarse a sus discípulos separadamente. Y finalmente se manifiesta a todos los 11 apóstoles juntos y les reprocha que no le creyeran a los que él envió a testificarle de su resurrección. Y les da la gran comisión para posteriormente ocupar su lugar a la diestra del Padre. Y de esta manera se establece oficialmente el inicio del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. De aquí empieza el ministerio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, no es la cabeza, el cuerpo. Entonces empieza el ministerio, porque hasta el momento Jesús habla de que es la iglesia, que es la familia de Dios y todo eso, pero no está funcionando, no es funcional, o no se ve, sino que está agrupando personas que se están integrando a la iglesia. Gente que está creyendo y que ya por solo creer y por creer en Jesús y por recibir el Espíritu que lo sella, ya son parte de la iglesia. Pero la iglesia no se manifiesta. A partir de este momento que Jesús declara esto y asciende, entonces sí, la iglesia ya se establece. Entonces veamos, antes de continuar, es importante lo que voy a decir, por favor ponga harta atención. Debemos hacer la siguiente aclaración, obtenida del comentario bíblico de versión Reina Valera del 95. Yo lo he visto en otras partes también, pero esta la estuve ahí. Dice, los versículos 16:8, el versículo 16:8. Algunos manuscritos griegos, escuche esto, griegos, terminan el texto de Marcos en el versículo 8. O sea, en el versículo 8 de Marcos se termina Marcos. No hay más después de eso, en algunos manuscritos. Posiblemente el autor concluyó ahí su evangelio, porque parece probable la existencia de un final que se ha perdido. Sea como sea, los versículos 9 al 20 se encuentran en un buen número de manuscritos, en los cuales se presenta un conciso resumen de las apariciones de Jesús, los citados, registradas en los otros evangelios, y se alude a ciertos acontecimientos narrados en el libro de los Hechos. En otros manuscritos griegos, en lugar de los versículos 9 al 20, se incluye un final más breve que pone de manifiesto la actividad de Jesús y de las mujeres después de la resurrección. Esto es súper importante, porque hay una parte de estos versículos que habla sobre las manifestaciones sobrenaturales, que hay algunos que niegan y que dicen que eso no está en el original. Mire, Dios no se equivoca, hermano. Mire, hay algo que voy a decir que es medio fuerte, pero hay gente en las iglesias que cree que por sus estudios teológicos o universitarios o de cualquier índole, tienen como el patrimonio
o tienen la exclusividad para darle la interpretación correcta a los versículos de la Biblia. Y llegan a un punto más, que dicen que la gente ignora que el origen griego, que el origen de acá, que el origen de allá, y que si la gente supiera que esta palabra significa esto, no pensaría esto otro, y llegan a un montón de conclusiones que, que fue lo que hicieron los fariseos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros creemos en lo que plantea Jesús, que dice, te alabo Padre porque le revelaste estas cosas a los sencillos y no a los doctos, porque aquí se trata de revelación, no de conocimiento, no de preparación teológica, ni preparación intelectual, ni preparación académica. Se trata de revelación y la revelación no tiene que ver con preparación académica, aunque muchas veces en los estudios del griego o hebreo eso podría servir, pero no es una cosa que excluye a la gente que no sabe, ¿verdad? Y que fue lo que hicieron los fariseos y los sacerdotes que maldijeron al pueblo, porque cuando le preguntaron al tipo que fue sanado que quién creía a él, que era Jesús, y él dijo un profeta, entonces ellos dijeron gente maldita e ignorante, o sea, maldijeron al pueblo, porque según ellos no tenía los conocimientos que tenían ellos para discernir que Jesús no era nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí estamos por la revelación. Y como bien dicho Jesús, te alabo Padre porque le revelaste esto a los pobres. En la vida, hermano, el conocimiento que podamos tener es una cosa que debemos agradecer a Dios, pero no nos hace que seamos mejores que otras personas si es que lo tenemos o no lo tenemos. De hecho, en mi vida, y quiero que usted lo entienda clarito, cuando yo entré a la universidad, ahí te aclaran muy claramente, o te dice que lo que tú aprendas ahí son herramientas que te permitan poder entender mejor, pero no significa que tú vas a salir conociendo grandes cosas. De hecho, cuando yo salí de la universidad y entré a trabajar a INACA o Antel, donde aprendí más fue con las personas prácticas y que le dieron sentido a la enseñanza. Esa gente nunca pasó por la universidad, pero eran, perdón la expresión, flecha, hacha para resolver problemas, porque estaban basados en la experiencia. Entonces uno se tiene que arrimar a eso, entonces uno siente respeto por esas personas. Y no porque tú tienes estudios. Yo he visto gente arrogante que recién salió de la universidad quiere pasar a llevar a la gente que tiene experiencia. Por eso hay que caminar esta vida conforme dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hay que andar en la vida con humildad, hermano. Si usted anda con la vida con humildad, yo le puedo decir que usted va a ser bendecido y prosperado. Y reconociendo el conocimiento de otro. Yo aprendí una frase que no se me ha olvidado nunca y que la llevo aquí en mi alma y en el corazón. Dice, no tienes que saberlo todo, pero júntate con el que sabe. Y eso es, porque cuando yo reconozco que otro sabe más que yo, tengo la posibilidad de aprender. Pero cuando yo me la creo saber toda, estoy cocinado. Y yo lo vi en vivo e indirecto a ingenieros que trabajaron conmigo, que eran arrogantes, que no querían aprender de los maestros cablistas, de las personas que hayan sido técnicos. Entel partió con muchos técnicos de la Armada, me acuerdo. Entonces esa gente era práctica, no tenía los estudios y no querían aprender. Yo me arrimaba a ellos, les consultaba, nunca me sentí menos y tampoco sentía que ellos eran menos que mí. Entonces, cuando tú, por eso, y aquí agradezco a mi mamá, a mi papá, que están ahí, porque te enseñan que uno tiene que andar en la vida con humildad, pues. Nunca sentirse mejor, nunca olvidarse de los orígenes que uno tiene, o los de origen familiares. Tal vez mis hijos no pasaron algunas cosas que yo pasé, algunas limitaciones que no eran tan graves, porque nosotros éramos una familia pobre, no miserable ni nada de eso, pero pobre. No teníamos tantos recursos para a lo mejor salir a comer afuera o a hacer cosas. Ya con mis hijas más de alguna vez lo hicimos. Pero eso no significa que uno tiene que olvidar los orígenes familiares, cómo partió la familia, cómo fue ascendiendo. Y eso nos hace ser capaces de reconocer las cosas y ser capaces de tener respeto por las personas. Entonces, que haya gente que no sepa griego, que no sepa alguna cosa, no lo invadía porque la revelación es la revelación. Entonces, estos textos no se pueden usar para invalidar las verdades que están en estos textos. Entonces, sigo un poco más adelante en esta aclaración. Dice,
el versículo aquí, 19, 9 al 20, no aparece en los diversos manuscritos. Otro después del versículo 8 dice, en pocas palabras, las mujeres contaron a Pedro y a sus compañeros todo lo que el ángel les había dicho. Después de eso, Jesús mismo, por medio de sus discípulos, envió de oriente a occidente el mensaje incorruptible de la salvación eterna. O sea, resume de otra manera la gran comisión. Dice, dice, algunos textos, dice, vamos, en el comentario bíblico de la versión Dios habla hoy, versículo 16, 8, los mejores manuscritos griegos terminan el texto en Marcos, versículo 8. Es casi seguro que los versículos 9 al 20, aunque se encuentran en un buen número de manuscritos, fueron añadidos posterior. Con todo esto, versículos han formado parte del texto tradicional. Con todo esto, estos versículos han formado parte de los textos tradicionales de Marcos, desde los primeros siglos de nuestra era. En algunos manuscritos, en lugar de los versículos 19 y 20, aparece la siguiente final. Las mujeres contaron brevemente a Pedro y a sus compañeros todo lo que se les había dicho. Después de esto, Jesús mismo, por medio de sus discípulos, envió de oriente a occidente el mensaje santo e incorruptible de la salvación eterna, y la gran comisión. Bueno, digo esto y aclaro esto por si acaso hay alguien que dice, no, pastor, pero usted le da importancia. No, está aceptado y yo creo que aquí viene. Finalmente se apareció a los 11, mismo estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Entendiendo que estos versículos no presentan ninguna contradicción doctrinal o desarmonía con el resto de la Escritura, como tampoco el Espíritu Santo da testimonio de ser contrario al Evangelio de Jesucristo, continuaremos nuestro estudio considerando con el mismo valor de revelación que lo anteriormente visto en el Evangelio de Marcos. O sea, para nosotros estos textos tienen la misma valor, aunque algunos digan, bueno, es que no están en algunos manuscritos, otros todos, que fue añadido. No hay ninguna contradicción doctrinal, todo lo contrario. Jesucristo, con un cuerpo glorificado, se muestra físicamente a sus 11 discípulos, apóstoles. Debemos recordar que ya Judas Iscariote no está. Acuérdense que se suicida. Dice, están sentados los apóstoles y se aparece Jesús. Lo más tremendo es que se aparece en medio. Entonces, su cuerpo glorificado es capaz a lo mejor de atravesar lugares, murallas o de transportarse. Acuérdense que no es la primera persona en la Biblia que es transportada. Recuérdense que eso continuamente lo hacía Elías. Elías, de hecho, el siervo que manda acá a darle mensaje a Elías estaba aterrorizado, porque Elías le dice, anda y dile a Acab que aquí lo espero. Entonces le dice el Señor, le dice el siervo, le dice que en tanto que yo me voy, viene el Espíritu de Dios y te arrebata, y al final Acab me va a matar a mí cuando llega aquí y tú no estás. O sea, hay una conciencia de que había una manifestación espiritual impresionante, y yo no creo que se haya ido, es de transportar a las personas del lugar en una forma instantánea y rápida. Y de hecho, eso también ocurrió con Felipe, que de repente está caminando y desaparece y aparece caminando en otro lugar, ¿verdad? Entonces, hay una manifestación espiritual que no es común y que se puede dar en estos días, que es el transporte de las personas de un lugar a otro, que el Espíritu toma y la arrebata. Entonces, Jesús ya venía con eso, aparece de repente ahí. Nosotros no conocemos todo lo que hace Dios. Estamos recién conociendo. Así que en un momento dado Dios lo puede transportar, porque lo hizo con Elías, lo hizo con Felipe, lo hizo con Jesús. O sea, es una manifestación del Espíritu, no es un medio de transporte, es una manifestación del Espíritu. Porque para Dios todo es posible. Los apóstoles no creyeron a los testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces, él le reprocha y le recuerda que ya le había dicho esto, que esto iba a pasar. Entonces Marcos 16, del 14 al 20 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es el lapidario. El que creyere, fíjese aquí un pequeño detalle. Yo les digo, cuando nosotros en el español nos enseñan la lógica, yo se lo repito cada vez, ahí usted ve un i, el que creyere y fuere bautizado. El i es una condición que se suma.
no es una condición o que puede ser obviada, como lo. Cuando si yo dijera el que creyere o fuere bautizado, bueno, cualquiera de las dos cosas. Pero aquí parece que fueran las dos. Y eso lo llama la atención. O sea, es una condición para ser salvo, ser bautizado. La gran comisión es una gran parte fundamental del propósito de la iglesia. Y solo en el Evangelio de Mateo aparece explícita y detallada esta comisión. Mateo 28, 18 al 20. Los otros evangelios solamente van a conocer que empezó la etapa de predicar el Evangelio. En Marcos, las palabras del Señor Jesucristo solo abarcan la orden de predicar el Evangelio a toda criatura. Y si usted va al diccionario, la palabra criatura es ser creado por Dios. O sea, que nosotros deberíamos predicarle a los animales, a las plantas, a todo lo que creó Dios. Más solo los seres humanos pueden escuchar y razonar. Y es por eso también que existe salvación para el que decide creer y condenación para el que decide no creer. Entonces esto requiere una racionalidad, una aceptación. Aunque dentro de los misterios de Dios hay algo que Pablo nunca dilucidó bien, sino que en el capítulo 8, cuando está hablando del Espíritu Santo, dice que la creación misma gime por su redención. Entonces eso nos abre una puerta que no logramos entender completamente. Yo no me voy a meter en eso, porque es complicado. Entonces dice que la creación es mucho más que el hombre. Está en todo lo que Dios creó, porque dice que clama a Dios por su redención. Y eso nos hace a nosotros súper responsables de cómo administramos el mundo. Porque si la creación está clamando por su redención a Dios, es porque de alguna manera el que está encargado, el hombre al cual se le dio el encargo de administrar la creación de Dios, lo ha hecho horrible, a tal punto que ha dañado la creación de Dios. Entonces el pecado del hombre no solamente trajo maldición para su vida de separarlos de Dios, sino que también afectó la creación toda de Dios. Toda. Dice, voy a seguir. También se dice que el que cree y fuere bautizado será salvo. Por eso lo tengo con mayúscula ahí. Dice, el bautismo es la señal de compromiso total con Jesucristo y se pone como una condición de salvación. Bueno, alguien dirá, bueno, y el que no se bautiza, no, nosotros, cuando Jesús habla dice que el que cree, acuérdense, usted cuando está en la cruz del Señor y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu nombre, ese hombre no se acaso a bautizar. Entonces Jesús le dice, mira, hoy, es cierto, digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué implica el bautismo? El bautismo implica compromiso. En resumidas cuentas, lo que está diciendo Jesús dice, el que cree en mí y se compromete y no tiene miedo de ese compromiso y no me niega, porque al final Jesús lo aclara, dice, el que me niegue ante los hombres, yo le negaré ante el Padre. O sea, está hablando de que el bautismo asume compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo tiempo para profundizar mucho en esto, pero cuando Juan el Bautista empieza a bautizar, para los judíos para los dignatarios judíos, para los sacerdotes está cometiendo una tremenda aberración, porque dentro de la condición de hacerse judío era que tenías que, para los hombres, tenían que someterte a la circuncisión, que no se la hacía a las mujeres. Tenías que someterte, tenías que hacer una ofrenda en el templo. Y tercero, tenías que hacerte un lavamiento, una ceremonia de lavamiento, que es como el bautismo. Eso es un bautismo. Entonces, que cuando Juan el Bautista los empieza a bautizar, lo que le está diciendo es que no son judíos. O sea, entonces por eso Juan el Bautista dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pues si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros necesitamos bautizarnos, nosotros ya somos judíos. Pero ellos no entienden que lo que está haciendo Juan es un bautismo diferente. Entonces, cuando las personas se bautizaban en el nombre de Jesús, la comunidad judía, el resto de los judíos, los menospreciaban. Quedaban fuera de la comunidad porque estaban reconociéndose parte de la enseñanza de Jesús. Inmediatamente quedaban fuera. Entonces, cuando dice, y fuere bautizado, le está diciendo, eres capaz de comprometerte a tal punto de que a tus papás, tus padres, tus vecinos,
tus hermanos te desprecien y te aborrezcan. Entonces, lo que está diciendo ahí es compromiso total, sin temor al hombre. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por favor, leamos bien esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán su mano y sanarán. Aquí podríamos también sacarle esos dos puntos y leerlo así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. O sea, ahí no se, o sea, en el nombre de Jesús hacemos todas las cosas. Pero el creer en el nombre, miren, estos textos son los que más complican a los hermanos que pertenecen a las iglesias tradicionales, con doctrinas que creen que las lenguas solo eran para los primeros hermanos y que ya no son necesarias, y consideran una invención humana o una manifestación diabólica el hablar en lengua en la actualidad. Entonces complican. Entonces algunos se agarran de eso, de los textos que dicen, no, pero es que esto no estaba ahí. Pero hay muchos otros textos que hablan de las lenguas, no solamente esto. Entonces, hay algunos que complican. ¿Y sabes cuál es la complicación de las lenguas realmente? Yo después de haber pasado tiempo observando, al final es como un miedo al ridículo. Hay gente que no le gusta la lengua porque considera que es como ridículo. Porque actúan como incrédulos. Dice que el incrédulo no entiende las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la mayoría de la gente, cuando ve manifestaciones espirituales, se complica porque lo incomoda en su formalismo. Ahora, también tengo que decir que hay personas que hacen escándalos y que van más allá, que tienen que ver con sus emociones y sentimientos. Es verdad eso. Pero no todos tienen manifestaciones escandalosas. Alguna gente habla en lengua y listo. Alguna gente llora, clama, gime, todo eso. Pero hay gente que se incomoda, lo encuentra ridículo. Bueno, ¿cómo para qué eso? ¿Para qué sirve? La lengua tiene para los que conocemos, la lengua tiene un poder tremendo para el que quiera hablarla o que reciba el don. Entonces, estos versículos complican a estos hermanos tradicionales, porque consideran que esto es inútil. Y es por eso que también cuestionan la autenticidad de los versículos, conforme a la explicación que ya hemos dicho. Como no están todos los manuscritos, no, esto fue añadido, esto no es pero esto viene del primer siglo, no viene de ahora, no es que hace unos años atrás a algunos pentecostales se les ocurrió añadir eso, no, esto está desde la iglesia, desde el primer siglo, o sea, desde que empezó venían estos textos. Sin embargo, el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu que se enseña en otros textos de la Biblia. Y el Evangelio de Marcos se refiere a estas como una señal que seguirán a los que creen. El creer es más que creer en Dios, es creerle a Dios. Las señales que se nombran en este texto son todas de carácter sobrenatural. Y hay algunos discípulos que no creen en la influencia demoníaca sobre las personas y que el tiempo de echar fuera demonios se terminó. Por eso ninguna de estas señales se manifiestan en aquellos que no creen en la realidad del mundo espiritual, que es lo que viví yo también. Yo fui adoctrinado en una doctrina incrédula a las manifestaciones. Cuando empezó mi interés por el Espíritu Santo, cuando empecé yo a buscar la presencia del Espíritu Santo, y Dios me bautizó en su Espíritu. Entonces se me abrió un mundo y ahí empezó a ver milagros, prodigios, señales que hasta el día de hoy hay gente que me ha dicho, como le puede ocurrir a nuestro pastor Luis y a otros más, que me dicen, hermano, usted oró por mí hace no sé cuántos años atrás y Dios me sanó de esto. Yo no tenía idea. Y qué bueno que no tenía idea. ¿Verdad? Se dan cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a creer y de repente empezamos a ver manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque creemos. ¿Para qué Dios haría una manifestación demoníaca? Para que actuara una persona que no cree. De hecho, yo les quiero decir, yo me río siempre de esto, porque más de alguna vez la presencia del Espíritu Santo en un culto fue tan grande que hubieron manifestaciones espirituales fuertes y demoníacas. Entonces, ¿qué hacían con la gente? Llamaban a la ambulancia para que se lo llevara o le daban un vasito de agua, me imagino, para ahogar el espíritu.
¿Ah? No sé, entonces no, la gente en su incredulidad no entendía que había un problema espiritual que había que resolver orando en el poder de Dios. Entonces, hay gente que no cree. Entonces aquí se trata de creer. Estas señales seguirán a los que creen, que creen. No solamente creen que Jesús es el Salvador, sino que creen en el poder que Dios Jesús dio. Creen que Dios tiene poder para hacer esas cosas y creen que existe un mundo espiritual para que está ahí vigente, donde hay demonios, donde hay acciones espirituales, donde está el reino del Señor imperando. Si yo no creo eso, no va a haber nada. Marcos 16, 19 al 20. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y ahí se termina el libro de Marcos y dice: Jesucristo una vez ha comisionado a sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio en todo el mundo, se retira de este mundo ascendiendo al cielo para ocupar su lugar junto a la diestra de su Padre, desde donde volverá, conforme lo hemos estudiado, para reinar y hacer juicio. Eso es lo que hemos estudiado antes. Entonces Marcos, el libro, Marcos, termina aquí. Entonces dice que él subió y se sentó a la diestra de Dios. Eso de sentarse a la diestra de Dios, por favor, no sabemos que si es literal. Significa que ocupó un lugar de eminencia junto al Dios Trino. O sea, eso, entonces, porque como ellos vieron la diestra o están aquí en la tierra, entonces es una forma que decimos que es importante. Sin embargo, la predicación del Evangelio siempre será guiada y apoyada por el Señor Jesucristo y confirmada con las señales sobrenaturales. Confirmada con las señales sobrenaturales. Así que no es una tarea de esfuerzo natural, sino que es una obra bajo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos que han naturalizado la evangelización. Hay muchos que la han hecho con una cuestión de esfuerzo humano. Y eso ha sido el gran fracaso. La iglesia primitiva nunca vio esto como un esfuerzo. De hecho, nunca se preocuparon de evangelizar. Ellos iban por el camino y le hablaban a la gente y la gente creía. El primero que se dedicó intencionalmente a ir a la sinagoga y de posteriormente a la calle por lo que no fue recibido en la sinagoga fue Pablo. Pero Pablo no iba con la intención de convencer, sino dar a conocer el Evangelio que fue comisionado. Entonces no era una tarea humana. Pablo nunca se movió. Por eso dice que el Evangelio que él predica no lo recibió de hombre. Y dice que en el poder del Espíritu, todo habla del poder del Espíritu Santo. Dice: yo no hubiese podido resistir tortura, azote, haber quedado náufrago en el mar durante días y permanecer vivo y seguir predicando. Pablo hace una lista de las cosas que dio, que lo debían haber llevado a la muerte, pero está vivo. Así que, mis queridos hermanos, alabado sea el Señor, hemos completado este estudio, agradecemos a Dios que lo hemos completado. Entonces, bueno, hay una parte final que quiero leer y dice así: con esto terminamos este estudio y agradecemos al Señor Jesucristo que nos ha permitido estudiar y aprender a través del Evangelio de Marcos para llegar a formar su carácter en nosotros. Este es el propósito. Este es el propósito. Poder formar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando usted toma esta enseñanza del Señor, ¿cuál es el propósito que tenemos en la enseñanza? El único propósito que tenemos en la enseñanza del Evangelio o en general es conocer a Dios para adorarlo y que Cristo forme el carácter en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios a su manera, no a la nuestra. Tenemos que aprender qué es lo que le gusta a Dios, qué le desagrada a Dios, cómo quiere Dios que le adoremos, cómo quiere Dios que le sirvamos, cómo quiere Dios. Debemos aprender. Y hay gente que se niega a aprender, le gusta la autonomía, le gusta hacer las cosas a su manera, como es la fe. Y esto no se trata, en este caso particular, a mi manera, no es a my way, no es a los Sinatra, es a la manera de Dios.
como lo hace Dios, como quiere que Dios lo haga, cómo quiere que Dios que yo le adore, cómo quiere Dios que yo evangelice, dónde quiere Dios que yo esté, a quién quiere Dios que yo le hable, cómo quiere Dios que yo crezca. Entonces, estamos en la manera de Dios, en tanto en el crecimiento como en ser discípulo. Entonces, estudiamos también para ser como Cristo. Y los grandes fracasos que tenemos en nuestro ministerio o en nuestro servicio a Dios es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios no está obligado a respaldarnos. Dios se honra a sí mismo, no a nosotros. Entonces, porque creemos que hacemos las cosas en el nombre de Dios y para Dios, Dios tiene que respaldarnos. Pero no siempre es así, porque Dios tiene que honrarse a sí mismo. Puede que nosotros estemos haciendo las cosas completamente contrarias como las quiere Dios y Dios no tendría por qué respaldarnos. Entonces, como eso, como digo yo, estamos estudiando para conocer las formas de Dios, las maneras de Dios, cómo quiere Dios que hagamos las cosas, cómo quiere Dios que le adoremos. Y segundo, estudiamos para ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo ser como Cristo? Estamos creciendo en esa gracia, sobre todo en estos tiempos, donde todo es cuestionado. Estamos parados en una bomba que pronto va a estallar, porque todas estas cosas, el caos que reina en nuestra patria en este instante es tremendo. Los niveles de criminalidad, asesinato, falta de respeto de personas jóvenes, a los adultos, a los maestros, a la autoridad, el caos es total. Jóvenes matándose entre ellos, niños acuchillándose. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el orden de Dios se perdió y nosotros somos los encargados de pararnos frente a Dios e interceder y preparar a nuestros hijos y a todos los que nos rodean y también proclamar al mundo que hay salvación, porque la gente se va a cansar, el alma se cansa, la maldad cansa, el pecado cansa, el pecado arruina y cuando venga la ruina se va a clamar por Dios. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Yo doy por terminado aquí, paro la grabación aquí.